Mucha gente cree que el hablar en lenguas no es bíblico. Por favor, miremos primero este video, luego lo explicaremos. ¿Es bíblico hablar en lenguas? ¿Qué nos enseña la Biblia? La verdad es que la Biblia nos enseña que hay una gran diferencia entre esto y lo que en realidad dice la Biblia, porque la palabra de Dios nos dice que hablar en lenguas no es balbucear este poco de palabras repetidas y que no tienen ningún sentido. Te explico, en Hechos capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19 se nos enseña que hubo don de lenguas. El verbo que se utiliza en estos capítulos para hablar del don de lenguas no es glossolalia, sino xenoglosia, que es to speak a real language that you didn't know before. O sea, hablar un idioma real que tú no hablabas antes. La Biblia lo deja claro porque si te das cuenta ahí mismo en Hechos capítulo 4, capítulo 8 y capítulo 9, también se derramó el Espíritu Santo y sin embargo no se habló en lenguas, simple y llanamente porque no había extranjeros con idiomas reales que escucharan la predicación. ¿Qué te quiero decir con lo que dije anteriormente? Pues que hablar en lenguas no es inventar palabras, sino hablar un idioma real. Pero y entonces, ¿cómo explicamos 1 Corintios capítulo 14? Pues si te das cuenta, en 1 Corintios capítulo 3 había una disensión, porque estaban entrando cosas a la iglesia que no eran de la iglesia, sino del mundo. Una de estas cosas que había entrado eran las lenguas dedicadas a los dioses paganos, que se mezcló con el don que Dios le había enseñado a la iglesia. Es de allí donde surge este palabrerío sin sentido. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 28 es muy claro. Dice: si no hay un intérprete, entonces que se callen. Simple y llanamente, porque si es un idioma real, siempre tendrá interpretación. Así que no les creas a los que dicen que si no hablas en lenguas es porque no tienes al Espíritu Santo, porque Jesús nunca lo hizo, y sin embargo, Él es el Hijo de Dios y estaba lleno de este. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bueno, hermanos queridos, él tiene razón en algunas cosas, en otras no. El hablar en lenguas es totalmente bíblico. Lo dice la Biblia en Hechos capítulo 2, hermanos, cuando descendió en el aposento alto el Espíritu Santo. Dice el verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí vemos que los apóstoles, los discípulos, que estaban allí aproximadamente 120, hablaron en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay dos maneras de hablar en lenguas. Hay personas que cuando reciben el Espíritu Santo hablan en otros idiomas. Claro que sí. Todavía pasa. Hablan en otros idiomas. Hay hermanos que cuando uno está en el culto y ellos hablan en lenguas, hablan en una lengua diferente a todos. Y uno se goza escuchándolos porque se ve que están hablando en otros idiomas. Idiomas humanos que él no estudió, pero que el Espíritu Santo lo pone a hablar así. Hay lenguas angelicales. Amén. Que cuando el cristiano las habla se edifica a sí mismo. Y hay otros que tienen el don de interpretación de lenguas, que tienen la capacidad, el discernimiento de entender lo que el hermano está hablando en lengua. Pero esos dones hay que tener cuidado con eso, porque no todo el mundo tiene esos dones de interpretación de lengua, ni tampoco el don de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la señal inicial de haber recibido el Espíritu Santo, porque no solamente en Hechos 2, también, por ejemplo, en Hechos capítulo 19, leemos el verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. En Hechos capítulo 10, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los gentiles, dijo Pedro. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean estos bautizados? Bueno, leemos desde el verso 43 para coger todo el hilo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Verso
44 del capítulo 10 de Hechos. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No todas las lenguas son idiomas. No, es que cuando Dios pone a alguien a hablar en lengua es porque alguien de otro país está allí y entonces escucha el idioma. No solamente es para eso, por favor. El día de Pentecostés, habían allí personas de muchos lugares del mundo que hablaban otros idiomas y el Espíritu Santo puso a los discípulos a hablar en otros idiomas. Pero no todas las veces fue así. Cuando los de Efesios recibieron el Espíritu Santo, no hablaron en otros idiomas, hablaron en lenguas. Pablo los escuchó hablar en lenguas, pero no quiere decir que estaba en otros idiomas, en lenguas. Lo mismo cuando Cornelio y su familia recibió el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, el Espíritu Santo, el hablar en lenguas es la señal inicial, mas no la señal permanente. No quiere decir que una persona que recibe el Espíritu Santo tiene que hablar en lenguas todos los días. No, Señor. Hay gente que solamente habla en lenguas el día que recibe el Espíritu Santo. Entonces, hay predicadores que tienen la costumbre. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas en lengua? Mi hermano, hay gente que no habla en lenguas. Solamente habló en lengua el día que recibió el Espíritu Santo. Tú tienes que confirmar el Espíritu Santo. Vea, la confirmación del Espíritu Santo, cuando una persona lo recibe y habla en lenguas, la confirmación es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la confirmación del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que creen que están hablando en lengua, como por el ejemplo que él ponía de aquella mujer con el micrófono y queriendo aparentar estar llena. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que da el fruto del Espíritu. A veces por mucho tiempo se pensó que la gente que más hablaba en lengua, que más gritaba en la iglesia era la que más estaba llena del Espíritu Santo. No. Se comprobó, hermanos, bíblicamente, que los que están llenos realmente del Espíritu Santo son aquellos que dan el fruto del Espíritu Santo. Amor. Son personas amorosas. Son personas que andan alegres. Son personas buenas, benignas, tienen mansedumbre, tienen fe, tienen paz en su vida, transmiten paz a otras personas. Esas personas son las que realmente están llenas del Espíritu Santo. Y si alguien está lleno del Espíritu Santo, llega a la verdad. Porque ninguno puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo y está en la mentira, está en una doctrina errada, está en una doctrina de error. No. Cuando alguien de otra doctrina recibe el Espíritu Santo lo trae a la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, sí es bíblico hablar en lenguas, pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos también que aprender el orden. Eso fue lo que Pablo les enseñó a los corintios. Orden. Dios es un Dios de orden y no de desorden. Aleluya. Que el Señor Jesucristo, hermanos, les bendiga a todos ustedes.